Nace de una historia personal que yo quería contar de mi mejor amigo del colegio, con el que había compartido, digamos que muchos eventos durante mi infancia. De una u otra manera, David, mi amigo, fue quien me presentó a mí la calle y toda la parte del gueto que cubría Bogotá cuando yo tenía 13 años. Y quise contar esta historia mezclada con la historia de mi mejor amigo, a quien asesinan delante mío en el año 2008. Esa era la idea, ¿no? Contar estas situaciones que yo había vivido cuando niño y cuando adolescente, un poco relacionándolas con la relación que yo había tenido con mi madre durante mi infancia. Esas eran como las motivaciones que yo tenía, y de ahí nace, ¿no? De un complejo de Edipo y de una Bogotá que se me había mostrado a mí desde muy pequeño. Pues yo tenía muy clara la historia porque pues se trataba de mí, ¿no? Tenía muy claro de qué quería hablar y sabía exactamente los puntos que yo quería tocar. Yo era un niño de un barrio medio bajo, expuesto a la calle, que fue aprendiendo muchas cosas en la medida que fue pasando. Entonces, digamos que para mí fue muy difícil, después de haber vivido lo que yo viví y lo que muchas personas en general en este país viven, relacionarme tiempo después, cuando entré a la universidad a estudiar cine, relacionarme con las demás personas, porque para mí no eran reales. Cuando refiero a reales es que por no haber vivido las mismas circunstancias que nosotros habíamos vivido, pues no tenían la misma experiencia y el mismo bagaje que un pelado como yo podía tener en ese momento. Por ende, para mí no tenía ningún tipo de credibilidad. Un poco para llegar a donde quiero llegar. Entonces, siempre sentí que en términos del saber de la calle estaba por encima de muchos, y siempre se cree y se piensa en esos entornos que el que no tiene la experiencia o el bagaje de la calle, el que no ha tocado ciertas cosas, pues es un huevón, por así decirlo. Para mí era muy sencillo y difícil al mismo tiempo escribir acerca de ello, ¿no? De cómo un niño de 13 años se inmiscuyen las drogas, se inmiscuyen los puteaderos, se ve metido en problemas de pandillas, se ve metido en toda una cantidad de... Aunque la película finalmente no trata de eso, porque es claro que la película trata acerca de un niño que se enamora de su madre, pues el trasfondo sí es ese. Entonces tenía claro que tenía que escribir todo este trasfondo del gueto, de la calle, del bazuco, de las trabajadoras sexuales, de los cuchillos, de todo esto que está ahí. Y cómo un niño de 13, 12 años llega a conocer todo esto por arte de magia, porque se encuentra en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con las personas equivocadas. Y de ahí parto y planteo el conflicto emocional que yo vivía con mi madre, muy de fondo, que mi mamá no es prostituta, ni fue prostituta, ni nada de ello, pero de cierta manera pues era la manera ficcionada de trabajar el conflicto paterno y materno, carencias afectivas y toda esta vaina dentro de la película. Y de ahí parto y comienzo a escaletear como lo que quería contar, y después pues armo la película. Para mí estaba claro el conflicto, ¿no? Un pelado que conoce a un pelado en la calle y que le muestra a todo el mundo la calle, y que termina siendo asesinado
y dejándole al otro pelado el campo abierto para continuar en lo que ya le había presentado. Y cómo este personaje, este niño de 12 años, se transforma de un niño inocente a un niño que empieza a curtirse por la misma realidad que existe en este país y que seguirá existiendo por mucho tiempo, porque pues no va a cambiar de un día para otro. No cambia porque al Bronx lo cierren. Entonces, así se escribe, pues lo escribí como en 2 meses y ya y como a los 6 meses la grabé, la filmamos. Yo había quedado como muy lastimado después de haber hecho la tesis universitaria que hice, que se llama Pequeños Vagos, que le fue muy mal, fue muy criticada y en ese momento la vieron como 1000 espectadores y todo el mundo se reía porque decían que era la película que menos espectadores había tenido en Colombia. Lo gracioso de eso es que después se volvió una realidad casi para todos. Pues el hecho de que las películas, pues finalmente a quién tiene por qué importarle una película, ¿no? El mundo tiene muchas cosas más interesantes también. Entonces yo salgo como muy lastimado de hacer eso, esa película, y le fue muy mal, como que la guardé por allá en una esquina. Y busco a un amigo que era editor de Avianca, que había conocido en el Poli, Ernesto, y un primo que era administrador de empresas y que estaba trabajando vendiendo huevos de codorniz en una finca. Él había salido de esa empresa y buscó otro compañero que tenía una productora, Juan David Correal, también amigo de la universidad en su momento, que hacía producción de campo o algo así. Entonces les digo a ellos 4 que nos asociemos para hacer, a esos 3 que nos asociemos para hacer este proyecto. Entonces yo sabía que mi primo pues administraba la parte de las finanzas, Ernesto y me iba a ayudar en la parte creativa también, un pelado creativo, y Correal es un man más de campo y de acción y puede ser, montamos una empresa que en su momento se llamó Pinhole Films. E iniciamos la tarea, yo por el lado de la dirección y después cada uno por su lado, y fuimos consiguiendo inversionistas por la ley 814. Y así se consiguió parte del dinero para hacer la película, prácticamente todo el dinero. Faltando como una semana para el rodaje, se cayó un inversionista de 200 millones y la película quedó con una deuda de 200 millones de pesos en ese momento. Lo peor que le puede pasar a una película es eso, es quedarse sin plata. ¿Por qué? Porque el quedarle usted debiendo a la gente, ya la energía de la película se daña. Yo creo que antes a la película le fue bien, para los problemas económicos que tuvo, le fue súper bien. Pero sí fue un proceso demasiado denso, que yo creo que es para aprender y decir, uno no hace una película si no tiene toda la plata. Pues a veces por hacer más, se hace menos. A veces por querer hacer una película que vale 2.000, hacerla con 500, pues pierde la película. Jaime Manrique, que es un tipo muy creativo, muy clara, pues propuso este sistema de distribución alternativa, que ya lo habían creo que intentado con Memorias del Calavero de Rubén Mendoza y pues no les había ido tan bien con este proyecto de Rubén, tratando de hacer que Black Velvet Jaime estaba abriendo como la distribuidora en Black Velvet para películas del tipo de las que ya distribuye, más underground, películas que quizás no tenían una cabida en las grandes salas comerciales, cabida no porque sean malas, buenas o lo que es, no, sino porque son otro tipo de personalidades estas películas, que no apelan tanto al entretenimiento, sino quizás a otras cosas. A Jaime se le ocurre esto, y debo decir que yo no tenía mucha seguridad
creo que íbamos a estrenar como en 4 salitas de cine, pues por ahí. Nosotros tuvimos la maravillosa idea de meter a un grupo de hip hop dentro de la película llamado la Crack Family, un grupo de hip hop muy popular en los barrios de bajos recursos, de Bogotá, Medellín, Cali, donde usted quiera. Cuando se vincula la Crack Family a la película, además de salir dentro de la película, se hace la canción de la película con base a ellos, o sea, con las letras de ellos, y el video se les filmó con imágenes de la película y todo, y de pronto tenemos una explosión en redes grandísima, que el video como a la semana ya tenía 1 millón de views. Eso es bastante para una semana, para una película. Hoy día tiene 24 millones. Y se mete y pasa lo que yo quería que sucediera. Lo que yo quería que sucediera finalmente era que alrededor de lo que yo pudiese hacer de ahí en adelante se creara una masa de personas que se identificaran con el tipo de producto que yo iba a hacer. Y a mí las personas que me interesan que se identifiquen con mi producto son la gente de la calle, raperos y gente que vive en la calle, ñeros, ñeras, zampones, ladrones, putas, lo que quiera. Esa es la gente que a mí me interesa, porque son las personas que quieren ver eso. Cuando uno escucha rap desde niño, uno escucha rap porque habla de lo mismo que está viviendo uno. Por eso uno escucha rap. Porque las letras dicen vamos a ir a fumar marihuana y vamos a ir a robar y vamos a ir a hacer. Entonces uno está ahí, en eso. Por lo menos a mí me pasó así. Yo escuchaba un grupo que se llamaba La Etnia y Gotas de Rap. Yo tenía 9 años. Y así me programé con la música a esa edad. Entonces a mí me interesaba que esta película ganara un público muy específico. O sea, lo del videoclip con la Crack Family junto con lo que Manrique se craneó, pues fue una bombita, una explosión. Esto no lo vamos a medir por espectadores y ya le digo por qué. ¿Qué empezó a suceder? Que entonces no era la película la que estaba buscando los espectadores como pasa normalmente, ¿cierto? Que el director va a la sala de cine al final a hablar a la película para que la gente se sienta agradecida porque el director fue o X y Y, como si uno estuviera mendigando el producto que la gente fuera allá. Vale chimba, si no fue nadie, no fue nadie. Una película se defiende sola. ¿Yo por qué tengo que salir a hablar de mi película? ¿Acaso es que porque yo salga a hablar de mi película entonces la película van a ir más personas? No, sola, con el voz a voz, sencillo. Entonces estaba en la Cinemateca Distrital, en Tonalá, para Medellín, en el Colombo, es que se llama, y en otra sala para Manizales, y en Cali en la Tertulia, creo que también estoy. Pues lo que empezó a pasar en Bogotá, por lo menos desde lo que yo alcancé a ver, era que no había silla para tanta gente. Y entonces yo empecé a darme cuenta. Las filas en la Cinemateca que daban la vuelta, Tonalá, que es un sitio así del glamour del cine, de los más pilos, inteligentes y rubios de Bogotá, se llenó de gonorreas, gamines, ladrones, en moto, con gorras, con tan, y ahí fue donde yo dije, la vuelta sí, era por ahí. ¿Me hago entender? Entonces empezó a pasar que durante un año la película estuvo en Tonalá, un año entero, con sus 365 días. Nadie quería coger un tetas de mi madre, yo me acuerdo que nadie quería coger esa puta película. Tiene niños, tienen bazuco en las manos, hay mujeres, los niños están viendo a las mujeres desnudas. ¿Quién quiere una película donde hay puta, sexo, droga, niños? ¿Quién quiere esa bomba? Nadie. ¿Quién se va a meter en ese problema? Entonces cuando ya muchos vieron que, marica, es un año y tal, ¿no? ¿Y qué? Entonces ahí sí me estaba diciendo una distribuidora que la quería coger para venderla, una que ya me había dicho que no.